¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a esta que es la 8ª emisión de TV Morfosis. En esta ocasión nuestro tema central será TV Everywhere, la televisión en todas partes. Le recordamos que este es un programa de televisión en donde estaremos llevando hasta usted las voces de los expertos en torno al futuro de la televisión. Agradecemos, por supuesto, a las 32 emisoras de la red de radiodifusoras y televisoras públicas de México, a Canal Zoom de Colombia, al canal 31.2 de Los Ángeles, California, Canal 44 y a TV UNAM, mediante los cuales es posible llegar hasta usted. Iniciamos este que es nuestro primer programa y si le parece, acompáñeme a conocer a nuestros invitados. Francisco Ayón es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal para Profesores en Servicio con Sistema Abierto y adelanta sus procesos de titulación como maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública y Ciencias de la Educación y por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Actualmente es secretario de Educación Pública del Estado de Jalisco. Alberto García Ferrer es realizador cinematográfico de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor del posgrado de Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2007 y hasta la fecha, es secretario general de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y del Programa de las Cumbres Iberoamericanas. Gustavo Iván Portocarrero fue coordinador de despacho en el Ministerio de Comunicación y segundo secretario encargado de Asuntos Consulares en la Embajada de Cuba. Actualmente se desempeña como gerente general titular de la empresa estatal de televisión Bolivia TV, un canal de televisión que cuenta con 160 repetidoras y cubre todo el territorio boliviano. Sergio Ramírez es maestro en Administración Pública por el Instituto Internacional de Administración Pública de París. Ha sido director general de Comunicación y vocero de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, representante comercial de México ante la Unión Europea, coordinador general de Comunicación y vocero de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México. Actualmente es director general de C7 Jalisco. Belén Zapata, periodista multimedia y conductora de espacios informativos en radio y televisión. Ha realizado trabajos de investigación periodística para medios nacionales e internacionales en sus vertientes de periódico, revista, radio, televisión y web. Como enviada especial, reportera y corresponsal, sus trabajos periodísticos se han publicado en medios como CNN México, CNN en Español, Localia Televisión, de Grupo Prisa en Madrid, España, Televisión Azteca, Animal Político, Público, Hoy Milenio Jalisco, Radiorama, Grupo Promomedios, Revista Obras y Revista Entrepreneur, entre otros. Actualmente es conductora titular de la segunda emisión de Señal Informativa, noticiero que se transmite por Canal 44, Canal 31.2 de Los Ángeles, California y la Red Radio Universidad de Guadalajara. Para Belén Zapata, el periodismo es una forma de vida donde su parte favorita es la de retratar la realidad a través de las historias de la gente, del contacto con el entorno y el registro de los acontecimientos desde el lugar de los hechos. TV Everywhere como una herramienta de apoyo a la educación y la cultura. Ese es el tema que hoy nos convoca. TV Everywhere como una herramienta de apoyo a la educación y la cultura. Con los planes de masificación de acceso a Internet y alfabetización digital que se han emprendido en la mayoría de los países de América Latina, ha surgido un grupo cada vez más grande de usuarios de aplicaciones, servicios y plataformas de contenidos. A su vez, con la ampliación de la cobertura de telefonía móvil y el acceso a través de teléfonos inteligentes con servicios de datos, la posibilidad de acceder a plataformas educativas de contenidos culturales que han posibilitado procesos de educación a distancia y transculturización.
En este programa discutiremos sobre las oportunidades que ofrece a la educación y a la preservación del patrimonio cultural la posibilidad de contar con contenidos audiovisuales a través de diversidad de dispositivos y desde casi cualquier parte. Bueno, tenemos aquí en primera instancia, saludamos al secretario de Educación Jalisco, el señor Francisco Ayón. ¿Cómo le va, secretario? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muchas órdenes. Saludamos también a don Alberto García Ferrer, quien nos acompaña en esta mesa. Él es secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Don Alberto, muchas gracias y buenas tardes. Saludamos también a Gustavo Iván, quien es actualmente el gerente general titular de la empresa estatal de televisión Bolivia TV, un canal de televisión que cuenta ya con 160 repetidoras y cubre todo el territorio boliviano. Ya más adelante nos contará exactamente el trabajo que están realizando. Muchas gracias. Y nos acompaña Sergio Ramírez, él es el director general de C7, la televisora estatal del gobierno de Jalisco. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes que nos acompañan. Esperamos su participación a través de las redes sociales. Tenemos cuentas oficiales en Twitter, en Facebook. En Twitter nos pueden seguir en @tvmorfosis. En Facebook también estamos como tvmorfosis. Y les pedimos colocar el hashtag tvmorfosis. Si quieren, desde este momento, tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nuestros panelistas con muchísimo gusto estarán respondiendo en la medida de lo posible hacia el final de este espacio. Y bueno, a mí me gustaría empezar esta charla, secretario, que nos contara y nos compartiera el trabajo que ha venido haciendo la Secretaría de Educación en incluir estas herramientas de auxilio de la televisión en la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Hace algunos meses el gobierno de Jalisco firmó un convenio con Microsoft para dotar de mayor herramientas a los estudiantes y también a los docentes. Cuéntenos, por favor, secretario, en qué consiste este proyecto y cómo se ha echado a andar. Mira, Belén, tenemos una situación de trabajo importante en la Secretaría de Educación. Nosotros estamos conscientes de lo que tendremos que enfrentar hacia el futuro, es poder jalar la atención de nuestros estudiantes en los temas de tecnología. Y en esta parte es fundamental dos cuestiones que son muy específicas. Uno tiene que ver con la integración de las herramientas tecnológicas de cómputo en la vida diaria de las escuelas. Generamos un acuerdo con Microsoft, somos el primer estado de la República en que estará generando licencias gratuitas de paquetería de Office para 1,5 millones de estudiantes de educación básica, de primaria y de secundaria, y todas las OPDs de media superior que participan en el estado de Jalisco, es CONALEP, CECITEG, COBAEG. Y en esa parte va a ser fundamental el que los alumnos tengan el acceso a estas herramientas de manera gratuita. Solamente tienen que llenar unos formatos específicos para poder generar los correos electrónicos necesarios y que puedan bajar estas herramientas. Entonces, creo que esta es una parte fundamental, pero esto está basado, Belén, en todo un programa que estamos llevando a cabo en la Secretaría de Educación. Este programa tiene que ver, como bien lo decías tú, con este tipo de situaciones como este convenio con Microsoft, que creo que nos permitirá avanzar de una manera significativa, porque va a cubrir a todos los alumnos y a todos los maestros, que esa será una parte fundamental. Tenemos otra parte fundamental que tendrá que ver con dar el seguimiento de todos los programas. Te pondré dos ejemplos muy concretos. Uno tiene que ver que en el año 2016, en el ciclo 2016-2017, el gobierno federal junto con el gobierno estatal estarán generando el poderle entregar una tableta a todos los alumnos de 5º año de educación primaria. La situación de la inversión en este sentido tendrá que ir acompañada o está pensada donde esa tableta esté el 5º año de primaria, el 6º año de primaria y los 3 años de la secundaria. Se supone que tienen una vida útil de 5 años estas tabletas, y en este sentido
nosotros hemos generado una inversión muy importante de parte del gobierno del Estado para generar una solución en el nivel donde tenemos una menor eficiencia terminal, que es educación secundaria. En este sentido, estamos trabajando un proyecto que se llama Aulas Interactivas. ¿Por qué lo estamos generando en este sentido? Te voy a pasar por aquí algunos datos. En la situación de la matrícula de sostenimiento público del Estado, en este año, tenemos 1.903.985 alumnos, de los cuales 852.000 tienen que ver con educación primaria, 380.000 en educación secundaria, 218.000 en educación media superior y 142.000 en educación superior. Esto está atendido en 5.307 planteles de secundaria, 1.663 de secundaria, 571 de media superior y 90 de educación superior. ¿Qué es lo que vamos a buscar con esto? Lo que estuvimos revisando es el tema de la calidad educativa. En el tema de la calidad educativa te pasaré algunos datos que para nosotros son fundamentales y tienen que ver con los resultados de la prueba enlace, con los resultados de la prueba enlace del 2012. En estos resultados de la prueba enlace nos demuestran que la mayor calificación o el mayor avance en los términos de los estudiantes que están en los rangos de bueno o excelente, en educación telesecundaria, esos rangos son del 34%. O sea, el apoyo audiovisual en la situación de la educación en nivel secundaria es fundamental para lograr una calidad educativa. Claro. Este 34% contrasta con el 12 o 13% de las secundarias técnicas o de las secundarias generales. Yo aquí sí quisiera hacer un paréntesis muy concreto, porque estas telesecundarias que todos los aquí presentes pudieran pensar que son las escuelas más desprotegidas, que son las escuelas que tienen una mayor problemática, también son las escuelas que tuvieron un mayor avance. Y esto tiene que ver con que está un docente frente a un grupo y las clases en específico son retroalimentadas por un apoyo audiovisual generado en concreto para cada una de las materias. En esta situación generamos el que de las 1.734 aulas de educación secundaria que tiene el Estado, estaremos haciendo una inversión aproximadamente de 350 millones de pesos, que es un apoyo importante para la educación pública en Jalisco, donde estaremos buscando que todas las aulas de educación secundaria sean interactivas. Es decir, se cuente con una computadora, se cuente con un pizarrón inteligente y se cuente con todas las herramientas necesarias para que todos los trabajos que se llevan a cabo en las telesecundarias y el que te tenga una materia en específico, por ponerte un ejemplo de ciencias, tenga que ver con la clase del maestro y tenga que ver los apoyos audiovisuales específicos para lograr un aprendizaje más significativo. Secretario. Estos son los temas más importantes que estamos revisando hasta el momento. Y más adelante, ¿qué le parece si nos cuenta cómo están resolviendo el tema de contenidos? Porque sí, claro, las herramientas están ahí, revisemos también contenidos. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ya les presentábamos también a don Alberto García Ferrer. Don Alberto, teníamos preparado con usted algunas cuestiones, pero también es verdad que nos interesaría muchísimo que nos contara sobre este artículo que ya me refería anteriormente. Solamente decirle a quienes nos están siguiendo tanto en este foro como a través de las diferentes televisoras mediante las cuales estamos llegando hasta usted, que la TEI, la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, actualmente tiene 160 socios y en ese sentido hay un trabajo arduo que más adelante estaremos tratando de puntualizar. Pero, don Alberto, cuéntenos, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias por estar aquí en el 8º Foro de Morfosis. Yo creo que este es un instrumento muy importante, lo hemos hablado muchas veces con Gabriel Torres, y ha permitido que esté presente también en Colombia, en Brasil, por aquí no lo veo a Fernando Moreira, y que se va a extender el año que viene a España, que se presentará mañana aquí en una rueda de prensa, y seguramente otros países. Argentina mismo creo que está pendiente de que se desarrolle. Creo que es un gran instrumento de discusión del futuro de la televisión en el mundo iberoamericano. Yo creo que ese es un instrumento de cohesión y de cooperación
que genera situaciones de cooperación a nivel iberoamericano. Yo decía que, te comentaba que había preparado algo sobre el instrumento, sobre lo que son las multiplataformas o el uso racional de los diversos dispositivos tecnológicos en el campo de la educación y la cultura, cosa que es obvio y ha hecho una muy buena intervención el secretario de... Pero decía que, casi viniendo para aquí, leí un artículo en el New York Times del día 27 de noviembre, o sea, estamos a 1 de noviembre, que siguen existiendo confusiones entre la televisión y los televisores. El instrumento, el electrodoméstico que está allí o que ha estado colocado durante años en el centro, en el living de la casa, etcétera, etcétera. Porque el artículo se titulaba La tele no es para jóvenes. Y hablaba de la sorpresa de una joven estudiante de 19 años que había ido a la casa de otra estudiante y había encontrado sobre su tocador un pequeño aparato, monitor de televisión, y se había asombrado de que tuviera ese cacharro, digamos, ya prediluviano o antediluviano. Entonces decía, el 90% de los jóvenes no tienen televisores, ya no tienen más televisores. Pero digo, era una contradicción en el artículo porque al mismo tiempo decía que nunca los jóvenes habían seguido más la televisión que en este momento. O sea que el tema era, no tienen televisores, no tienen electrodomésticos, pero cada vez la programación migra más a la red, a Internet, y cada vez los jóvenes lo siguen más con distintos dispositivos. Decía más adelante, a muchos nacidos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la mayoría les encanta la televisión, aunque ya hayan desechado los televisores. Digo porque de alguna manera el título... Entonces alguien decía por ahí, yo puedo verlo en mi MacBook, en mi iPhone, cuando viajo en tren, en avión, durante el descanso, en el parque, en la cafetería, mientras espero, ya queda atrás esto de fumando espero, conectado espero viendo televisión. O sea, esa contradicción me parecía muy importante en un artículo del día 27 de noviembre, en un periódico como el New York Times, pero que también señalaba algunas cosas que eran importantes. Decía, y que hacían encender una lámpara, una luz yo no sé de alarma, pero sí de precaución. Y decía, más adelante decía que, contando la experiencia, frecuentemente los jóvenes se conectan en horas acordadas a través de las redes sociales para ver juntos televisión, lo cual era extraordinario porque aquel televisor en el living de la casa, que era como una reunión social donde mientras se almorzaba, se cenaba, etcétera, etcétera, se comunican de pronto a través de las redes sociales para decir, oye, hoy a las 9 de la noche vamos a ver juntos un capítulo de una serie, o X cosa. Pero lo interesante es que decían, y es lo que encendía la luz de alarma, decía, en realidad esta conexión de las redes va a decir, nos juntemos para ver algo juntos, el capítulo de una serie, por ejemplo, y decían ellos, seguimos estas series más que por el contenido, por tener algo que hablar con mis amigos en las redes. Muy interesante, digamos, y una reflexión muy interesante de saber, oye, hay muchas cosas que se pueden sacar de aquí, no tenemos tiempo de analizar la complejidad de esto, que creo que salta a la vista y es evidente para todos. Pero digamos una cosa que me parece interesante, y aquí que lo veo Ignacio, digamos, que es conectar de pronto algunas de las cosas de este artículo con cosas que se plantearon en este circuito iberoamericano que ha fortalecido las relaciones entre las televisiones. Me refiero a Puebla, hace 20 días, 25 días, ya no lo sé, estuvimos en Puebla, estuvo Tristán, estuvo Ignacio, entre otros, y ahí se dice una cosa muy interesante y muy importante para el tema de la televisión everywhere. Uno de los expertos que allí pasó dijo, si se pierde la audiencia en Internet, se pierde en el monitor. Y si estás solo en el monitor, no tienes audiencia, crecimiento de la audiencia. Quiere decir, la importancia que tiene el vínculo entre el monitor, esa televisión en abierto y las redes sociales. Entonces la pregunta es, está muy bien la televisión everywhere, la televisión en todas partes, ¿pero para qué?
¿Qué queremos en esa televisión en todas partes? Me parece bien, la tecnología nos ofrece una cantidad de posibilidades que debemos utilizarla y que tenemos que saber utilizarla. ¿Pero para qué? ¿Qué vamos a hacer con esa televisión? ¿Qué van a ver los jóvenes? ¿Qué van a ver los estudiantes universitarios? El 90% decía esto, refiriéndose a los estudiantes norteamericanos, carecen de un aparato de televisión, pero ven más televisión que nunca. ¿Y qué es lo que ven? Yo creo que es la preocupación central, y me remonto un poco más atrás y ya con esto cierro, digo, a Medellín. Medellín, el encuentro iberoamericano que allí hicimos, donde una de las cosas que señalamos y se volvió de alguna manera a señalar en Puebla es la participación ciudadana, la participación de los jóvenes que están aquí presentes. Yo creo que no solamente es necesario saber a través de las redes sociales y de Internet qué es lo que quieren ver, cómo construimos audiencias, sino cómo hacer esa televisión nuestra, esa televisión del futuro, digamos, caracterizada por la participación ciudadana y específicamente la participación de los jóvenes. No se trata de tener, sino de tener una televisión de calidad, una televisión de participación ciudadana, una participación donde los jóvenes y la sociedad en su conjunto es arquitecta de esa televisión. No se trata de un instrumento para medir audiencias, decir, oye, sí, ¿cómo puedo cambiar esto para tener más audiencias? Sino es insuficiente desde mi punto de vista. Tenemos que hablar de una televisión que promueva, que absorba, que desarrolle la participación y la creatividad ciudadana. Y con esto termino. Mañana aquí va a haber un taller de reporterismo universitario que se inició en Medellín y que la idea es una línea de acción para que jóvenes estudiantes universitarios, como parte de esa participación ciudadana, hagan las notas y cuenten su vida, sus historias de la universidad. No solamente su historia, su visión de la universidad, su visión de lo que hacen, donde no sean otros que cuentan esas historias, sino que empoderarse con ese instrumento que es la televisión para hacerlo y emitirlo. Es decir, hay una línea de trabajo y mañana se va a trabajar en esto, que es continuidad de algo que se empezó a hacer hace 2 meses en Medellín, el primer taller de reporterismo universitario, donde ya hay notas que están hechas por los jóvenes universitarios que cuentan su experiencia como jóvenes, como universitarios en cada uno de sus países. Muchas gracias. Don Alberto, muchísimas gracias por esta primera intervención. Y así es la televisión en todas partes, nuestro eje central en esta serie de 11 programas que ha preparado pues, el Sistema de Medios de la Universidad de Guadalajara. Queremos aprovechar también para agradecer a todo el equipo técnico y humano mediante el cual podemos llegar hasta usted. Y como bien lo decía, no solamente a través de la señal clásica de televisión, sino también ya en streaming y en las señales de televisión Canal 44, TV UNAM, que también está participando, y el Canal 31.2 de Los Ángeles, California. Y bueno, saludamos ahora a Gustavo Iván Portocarrero, de nueva cuenta lo saludamos. Y a propósito de todas estas herramientas con las que ya nuestros 2 primeros invitados han hecho énfasis, ¿cómo hace una televisora pública para nutrirse precisamente de estas herramientas y luego poder generar contenidos que realmente lleguen a las audiencias? Bueno, buenas tardes. Para mí en realidad es un encanto estar en Guadalajara y cerca a Zapopan, que significa el lugar donde nace el maíz. Y para nosotros, como televisión, empezamos a desarrollar justamente en eso, en esa integración entre la naturaleza, la tecnología y el hombre. No puede estar una separada de una de la otra. Ese es el equilibrio con el cual manejamos la concepción a partir de nuestras culturas, que se ha empezado a desarrollar y a trabajar en la televisión justamente hace 6 años, 7 años que nace Bolivia TV. Venía de una televisión pública antigua que solo retransmitía contenidos que venían enlatados. Entonces, a partir del 2006, 2007, empieza a desarrollarse una televisión mucho más activa, justamente acompañando el proceso de un pueblo que va en una revolución constante.
ese pueblo que va cambiando constantemente. La televisión pública cuando habíamos llegado a 35 repetidores en el país, ahora tenemos más de 170. Tenían solamente 3 ejes centrales, ¿no? La nacional con 3 pequeñas subcentrales en diferentes partes, ahora se cuenta con 11, una justamente en la Amazonía, donde es importante, en el Chaco, en diferentes partes de Bolivia. Pero retomamos esa experiencia de nuestras civilizaciones antiguas, de nuestros conocimientos, de nuestros ancestros antiguos. No nos olvidemos, Tiahuanacu, la civilización azteca, eran una de las civilizaciones más antiguas de América Latina, que en esa época en realidad América Latina se llamaba Abya-Yala, ¿no? Y de ahí retomamos esa capacidad de poder implementar la televisión, hacerla comunitaria, al mismo tiempo pública, donde se generen tipos de contenidos, ¿no? Esta mañana estaba escuchando la posición de los compañeros de Argentina, que compartimos mucho de eso, el tema del deporte, ¿no? El deporte es fundamental para compartir diferentes tipos de encuentros, ¿no? Donde ahora tenemos el fútbol, estamos promocionando la liga de básquet a nivel nacional. Por un lado, el tema de la cultura, la recuperación de nuestros valores ancestrales propios, nuestra forma de lectura del mundo, obviamente, y por otro lado el tema informativo, que es un tema que va constantemente. Hace poquito eran las elecciones, hemos estado en 40 ciudades, 33 países, porque la primera vez que los bolivianos votaban en Japón, en la China, en Seúl y así sucesivamente, mientras iba amaneciendo íbamos apareciendo en diferentes partes del país, y nosotros comenzamos un día antes las elecciones con los permisos correspondientes de las cortes electorales. Pero bueno, y entonces vamos asumiendo una lectura, además de 36 naciones a las cuales corresponde Bolivia, la lectura a nivel cosmovisional de la vida, y vamos asumiendo eso. Obviamente la hacemos en un solo idioma, que es el castellano. Hay algunas otras que se hacen en aymara, quechua y guaraní, pero asumimos esa misma lectura y asumimos ese idioma para poder interpretarlo en el formato del castellano. Así es como empezamos a desarrollar la televisión boliviana, la televisión Bolivia, en realidad una recuperación, una reestructuración de nuestros valores ancestrales. Ahí empezamos a desarrollar la televisión Bolivia. Y en una extensión interesante, ya 160 repetidoras, más de 160 repetidoras en todo el país. 160 repetidoras y 2 programaciones conjuntas en televisión vía internet, ¿no? Una donde se reparte todo el tema que es contenido deportivo y cultural, y la otra simplemente informativo. Pues muy bien, muchísimas gracias por esa intervención. Le recordamos a nuestra audiencia que el tema de hoy que estamos abordando con nuestros invitados es TV Everywhere como una herramienta de apoyo a la educación y la cultura. Y precisamente es uno de los temas y de los valores que han seguido algunas de las televisoras públicas, o por lo menos que así está determinado en el papel. ¿Qué tanto se cumple esto en la realidad? Sergio Ramírez, director de C7 Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, nosotros desde hace año 9 meses hacemos ya televisión everywhere. Tuvimos el reto, teníamos una serie de contratiempos, pero tomamos la apuesta, y lo que era un sistema de medios que no tenía más dinero para crecer, no tenía más presupuesto para contratar personal, no tenía una serie de contratiempos que tienen todas las televisoras públicas. Apostamos por algo que yo leí, por cierto, en TV Morfosis, en el primer libro que me tocó leer. Todavía no vivía yo, no había regresado a Jalisco, y leo que el 30% de los televidentes hoy en México no se informan a partir de la televisión, sino a partir de redes sociales o de otros, lo que se le llama otras pantallas. No sé si me puedan apoyar con la imagen, por favor. ¿Dónde? ¿No la tiene? No bueno, tenemos les dejamos a muchos de ustedes una
hoja donde más o menos lo estamos explicando. ¿Qué fue lo que hicimos? Chéquenlo porque se las mandamos, por ahí debe estar la imagen. Bueno, en fin, el punto es, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Aglutinamos todos nuestros esfuerzos, todo nuestro trabajo en poner a la televisión al centro y a partir del esfuerzo de la televisión generar un mismo contenido con lenguajes, sacrificando un poco las ventajas de la televisión, un poco las ventajas del radio, un poco las ventajas de internet, pero al mismo tiempo multiplicándolas, capacitando al personal que teníamos, exprimiendo a máximo los fierros, los equipos con los que contamos, para poder construir un espacio donde se alimenta a partir de varios espacios una línea multiplataforma, donde lo que sale por televisión sale en un mismo momento por radio, sale un radio AM, FM, en las 8 estaciones de radio que tenemos en el interior del estado, sale al mismo tiempo por live stream, sale al mismo tiempo por redes sociales. Entonces estábamos cumpliendo 2 de los objetivos que a mí me pusieron cuando llegué. Uno es, necesitamos llegar a todo el estado. Y una discusión era, bueno, pues vamos a ver dónde conseguimos dinero para tener antenas y poder llegar por la televisión tradicional o por los medios tradicionales al resto del estado. O la otra es, vamos a hacer una fuga al futuro. Vamos a ver dónde está yendo la audiencia. Si la audiencia está yendo hacia la construcción de espacios de otras pantallas, vamos a ir por ellas. Y entonces le apostamos a los mecanismos alternativos. Hoy por hoy el mecanismo es, y sobre todo el segundo objetivo, la segunda encomienda era muy clara. ¿Cómo hacemos que la cultura deje de estar en A+, como audiencia, y que nos vean nada más los que de todas maneras ven los contenidos culturales, y pueda ser accesible para absolutamente toda la pirámide? Que entre hoy, cuando entramos nos veía A+ y nos escuchaba, y hoy nuestra gran audiencia está en C, en nivel socioeconómico C, C+, de ahí hasta, y donde hemos tenido una pequeña baja, es precisamente en A+, pero la pirámide se ha expandido. Se ha expandido, yo básicamente la idea de mostrarles el esquema era porque pues hemos llegado a tener, junto con la televisión, junto con la Secretaría de Cultura, ¿qué transmitimos? Transmitimos los lunes de jazz, donde hemos llegado a tener 3.5 puntos de rating. Los martes de música y ópera, donde hemos llegado a tener 4.2 puntos de rating. Los miércoles de danza, ¿sí? Con 3.44, los jueves de teatro, los viernes de la filarmónica. Les pongo 2 ejemplos del apoyo de la multiplataforma hacia la promoción de la cultura. Cuando la Orquesta Filarmónica, cuando llegamos al acuerdo de la Orquesta Filarmónica de transmitirla por multiplataforma, ellos tienen 8 conciertos por temporada. Por lo regular se llenaba a partir del concierto 7 y 8, el teatro. A partir de que arrancamos en la multiplataforma, a partir del concierto 3 está lleno el teatro. La segunda temporada que lo hicimos, desde el primer concierto, sold out. No hay boletos para la Filarmónica. El martes de música y ópera, empezaron en una sala del Teatro Degollado con unas 100 personas y con cierto cuidado. Lo metimos a la multiplataforma. Al tercer concierto era una exigencia de pasar a la sala grande del Degollado. Llevamos año y medio en la sala grande del Degollado y por lo regular se queda afuera la misma cantidad de personas que entra al Teatro Degollado a escuchar los martes de música y ópera. ¿Qué tenemos? Pues la aplicación de una política pública donde el principal problema de las políticas públicas es la dispersión, no es otra cosa. O sea, le cuesta mismo al administrador público mandar 1 kilómetro de luz o poner una patrulla en un lugar alejado en el cerro que ponerlo en la ciudad. ¿Cómo hicimos nosotros? Pues lo que hicimos fue concentrar, eliminar duplicidades, concentrar nuestros recursos y poder tener en un solo esfuerzo, a partir de la televisión, saliendo por 14, 16 multiplataformas, con la idea de que, por ejemplo, muchos de lo que tenemos, para terminar mi participación, a lo que aspiramos es que aquella persona que está, por ejemplo, en su trabajo todavía cuando empezó la Filarmónica, la pueda empezar a ver en la computadora. En lo que va a su coche la pueda seguir viendo en el teléfono,
Llegando a su coche la pueda seguir escuchando en radio y llegando a su casa la termine de ver en televisión. Así es como lo hemos construido y así con esta idea es que hemos logrado que se convierta la cultura en atractiva para la mayor o para niveles que no era, por lo menos hasta este esfuerzo, claro que estuvieran tan interesados en la difusión de la cultura como hasta hoy lo hemos visto. Gracias. Muchas gracias, Sergio Ramírez. Y bueno, varias coincidencias, sin duda alguna. La televisión ya está casi que en todas partes, si no es que en todas partes. Los instrumentos, las herramientas, poco a poco se han ido adquiriendo desde la función pública, desde los espacios de televisión también. Pero, ¿qué hacemos ahora con toda esta accesibilidad de estar casi en cualquier parte? ¿Qué contenidos estamos transmitiendo y qué contenidos estamos generando para estas audiencias cada vez más distintas, cada vez en número creciente? ¿Qué contenidos estamos generando para este tipo de televisión? Dejaría abierta la pregunta para que cualquiera de ustedes me responda. Bueno, no sé, secretario. Adelante, don Alberto, Si gusta, lo escuchamos. te comento Sí. en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, nosotros ya tenemos una fórmula probada con eficiencia que tiene que ver con los contenidos de educación de telesecundaria. En este sentido, solamente estaremos trabajando en dos partes fundamentales. Para poder lograr que estos recursos audiovisuales funcionen en la educación, tienen que haber dos situaciones, es la infraestructura y la capacitación. Ya México tuvo una vez una inversión multimillonaria, en el año 2004-2005, y fue un fracaso absoluto porque no se generaron las políticas de capacitación con los propios docentes de educación primaria en aquel entonces para que estos servicios funcionaran. Entonces los contenidos ya están muy definidos y la mayor inversión en este sentido tendrá que ser en el que los propios maestros se apropien, se genere una simbiosis de trabajo y que las tecnologías ayuden al docente y al alumno a generar un mejor ambiente en el aula. Y la segunda parte que creo que es fundamental tiene que ver con el acceso a Internet. Yo he platicado mucho con el gobernador de Jalisco en este sentido y nos hemos estado autoengañando durante muchos años. Decimos, en la escuela X tenemos acceso a Internet. Sí, es una escuela que mide 2 hectáreas y hay acceso a Internet en 50 metros a la redonda. Eso no es tener acceso a Internet. Tendremos que generar un verdadero acceso a Internet a una velocidad considerable, pero que sea para todos y cada uno de los alumnos. Ese es un reto que tenemos hacia adelante y es una situación que tendremos que eficientar para poder lograr que los contenidos y que los servicios educativos sean para todos. Muchas gracias. Don Alberto. Hicimos al 100% el tema de la necesidad de la capacitación. Me viene ahora a la memoria un gran amigo, un compañero, que seguramente Agustín y que Guillermo han conocido como compañero de trabajo en el mundo universitario. Y él me decía, de alguna manera, el tema del audiovisual siempre ha sido mal asimilado en los procesos educativos. Y el audiovisual es una cosa, me decía, es como capas geológicas que se van acumulando en la historia de la educación y que no cuajan, y tenemos que ver cuál es el comportamiento de la última capa geológica para saber si la próxima va a tener un éxito o no va a tener un éxito. En ese sentido, una visión muy pesimista, es decir, no se termina de consolidar el tema de la incorporación del audiovisual en el área educativa, digamos, como un fenómeno global, internacional. Pero yo creo que en este momento tenemos esa situación que nos brinda la tecnología, y por eso decimos que tenemos una línea de trabajo muy, muy clara. Yo personalmente pienso, por mi propia experiencia y por la experiencia que hemos desarrollado, y lo hablamos la otra vez con Guillermo Orozco, que él tiene ahora una responsabilidad muy importante en el campo de la alfabetización mediática. Es decir, yo creo que los instrumentos ahora permiten dar un salto cualitativo, permiten aprender haciendo, que yo creo que es el centro de la cuestión. Es decir, la alfabetización mediática, así como cuando uno tenía una clase de lenguaje o de lengua o de castellano, no sé cómo se llamaría, hay que escribir,
y tenías que escribir y había que hacer cosas, aquí permite que hagamos, que la alfabetización mediática va unida al trabajo, al trabajo y a los procesos creativos, con otro elemento muy importante. Yo soy un convencido de que la capacidad creativa de todos estos jóvenes que están aquí y que están fuera y que están en otros lados, los jóvenes que son en todo el mundo iberoamericano un potencial innovador y renovador de la cultura y de la educación, tienen una gran capacidad creativa y pueden encontrarlo en ese camino. Por eso insistimos en que el tema, y esa es una línea de acción, como ha dicho el secretario, hay que trabajar en esas líneas, hay que trabajar en las líneas, pero nosotros decimos también debemos trabajar en la participación directa. Tenemos que lograr que los instrumentos que dispone ahora la tecnología permita avanzar en esto. Y cierro con una cosa. En Medellín pusimos a los jóvenes en un taller, no para hablar del tema de cómo se hace un canal online, pero no le dimos una formación, digamos, solamente teórica, sino que reflexionaran ellos, tuvieron un instrumento y crearon un canal. Y ya está creado el canal. Un canal que se llama Zaperoco, que es una expresión colombiana y que permite que jóvenes de distintos orígenes, todos universitarios, de distintos campos, sin limitación, estén ya, a final de este mes, ya está abierto ese canal, ya hay más de 40 contribuciones distintas y llegarán otras 60 en muy poco tiempo. Quiere decir, el instrumento, la facilidad, la economía permite que se discuta, se reflexione y se haga. Y creo que ese es un camino muy importante vinculado al tema de la participación ciudadana, de cómo no solamente medimos y queremos hacer una televisión para unas audiencias determinadas, sino que esas audiencias contribuyan en hacer la televisión que quieren. El tema de empoderarse de un medio y expresar y contar y relatar y llevar allí sus propios relatos. Yo quisiera preguntarle a Gustavo y a Sergio, que están al cargo de estas televisoras públicas, con todas estas herramientas que ya se cuenta, ¿qué tanto cambia realmente el perfil de la audiencia a la que estamos llegando? Y si en ese sentido hay que ajustar también los contenidos y sobre todo considerando que la prioridad son contenidos educativos, contenidos culturales, contenidos que hablan también de nuestra identidad como pueblos. Bueno, yo quería acordarme una frase que leí en una entrevista que le hicieron, en realidad en un discurso que tiene Franklin Roosevelt en 1932, y dice, en un famoso discurso, dice: a donde vayan nuestras películas, irán nuestras mercancías. Y son varios temas que de verdad que hay que discutir, porque para mí es fundamental el retroceder de alguna manera en el punto de vista histórico para releernos y reestructurarnos como sociedades y como civilizaciones que se proyecten en la televisión, para empezar a encaminar un formato que muestre que encamine otro formato de vida, ¿no? Para nosotros el paradigma del vivir bien es un paradigma que trabaja justamente en varios puntos. Entonces, todos esos contenidos que se van desarrollando en nuestras televisoras van cambiando los formatos, las formas de vida, ¿no? En 8 años, 9 años ya de experiencia en la televisión pública, con estas renovaciones, en algunos casos informativas, en otros casos culturales, hay una asimilación propia de nuestra cultura. Por ahí un portocarrero Tellaeche no corresponde al territorio, ¿no? Un apellido así no corresponde al territorio boliviano, pero uno se asume, ¿no? En la cultura propia, de donde viene, a dónde va. Entonces, en ese sentido, creo que es importante recapacitar, reconsiderar sobre ese tema de la relectura de nuestra Abya Yala. Muy bien. Yo te responderé muy brevemente 2 cosas. ¿Qué tipo de contenidos? No tengo la menor idea. Pero algo sí me queda claro, no lo vamos a pensar, no los vamos a encontrar si no lo empezamos a hacer. Llevamos 1 año y medio, cuando planteamos la primera multiplataforma, cuando planteamos la televisión al centro, yo tuve el apoyo y, las críticas de los radioescuchas, de los televidentes, de los cibernautas, de
O sea, fue general. Pero el tema es, estoy convencido que no hay otro camino, que ese, y lo que hay que ir haciendo es ir viendo cómo en el camino vamos adaptando el lenguaje, la capacitación de los equipos, porque, bueno, todos los que han hecho televisión, han hecho radio, han estado en un medio, saben que son pues prácticamente cotos de poder. Los que hacen radio son de otro mundo que los que hacen televisión, y decirle a alguien que hace radio que ahora tiene que sonorizar la televisión o que a va a hacer esto, es un reto enorme que por lo menos en C7 el equipo lo asumió, lo ha llevado a cabo, que esa sería la primera parte, no sé, pero lo vamos a ir encontrando conforme avancemos en esa línea. Y segundo, las audiencias. Las audiencias siempre van a ir adelante que nosotros, así como va la sociedad adelante que el Estado. Nosotros tenemos que ir buscando en permanente, pensar que tenemos la respuesta a lo que las audiencias quieren es demasiado arrogante. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar buscando en permanente, plantear una serie de mecanismos lo suficientemente generales y amplios para poder acomodarnos conforme la audiencia nos lo va marcando en el lenguaje que quieren que sea comunicadas las cosas. Y yo creo que la revolución que está viviendo el mundo a nivel mediático nos está llevando a que precisamente todos nosotros estemos todos los días volviendo a leer a los clásicos, pero al mismo tiempo volviendo a leer a los más actuales. Nos tiene en un momento donde todo el tiempo, si bien no es improvisación, sí es un momento de adecuación permanente. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, le recordamos a nuestra audiencia que puede estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en las cuentas institucionales, @tvmorfosis en Twitter, tvmorfosis en Facebook, colocando además el hashtag tvmorfosis. Ya estamos recibiendo algunos de sus comentarios, vamos a tratar de darle leída. Por ejemplo, hace unos minutitos leía la participación de alguien que preguntaba: están las herramientas, pero un poco dirigiéndose a lo que ya decía el secretario de Educación, ¿cómo hacemos en las comunidades que todavía no están conectadas, donde todavía no hay internet? Esa es una parte fundamental del trabajo que tendremos que llevar adelante. Nosotros en la Secretaría de Educación nos hemos planteado caminar en 2 esquemas. El primero de los esquemas tiene que ver con ir a las zonas donde más nos necesitan. Hoy estamos planteando la situación de integrar en nuestro proyecto de educación interactiva a la zona sureste del estado y a la zona norte. ¿Por qué estas 2 zonas son fundamentales? Porque son las zonas que presentan un mayor rezago económico y son las zonas que presentan una situación de avance académico educativo más bajo. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Es generar una inversión y una capacitación para romper el círculo vicioso de la pobreza. Hay un círculo vicioso donde en esas zonas los padres de los hoy alumnos estuvieron una situación específica de pobreza y de oportunidades y no les permitió salir de ese círculo. Entonces, en este sentido, para poder romper los círculos de pobreza, para poder romper los círculos de falta de oportunidades, se tendrá que generar las mayores inversiones en donde más lo necesitemos. En esas dos regiones es donde estaremos generando nuestras mayores inversiones, en infraestructura y en la situación del Internet. Y la otra parte tiene que ver con la generación de un mayor apoyo a un mayor número de alumnos. Te pondré un caso muy concreto. En la Secretaría de Educación en Jalisco, de ese 1.900.000 alumnos que tenemos, de todos los niveles, aproximadamente tendremos 13.000 escuelas. Te podré decir, Belén, que en 1.417 de ellas está el primer millón de alumnos. Es decir, vamos a trabajar en estas 1.417 escuelas para poder generar una solución al primer millón de alumnos, porque en las otras 11.500 están los otros 900.000. Entonces vamos a trabajar lo que es la generación de contenidos y de oportunidades para los que menos tienen y para las escuelas donde hay una mayor capacidad y de mayor demanda de los servicios. Secretario, antes de continuar con algunos de sus comentarios, ¿se tiene el diagnóstico de cuántas de estas escuelas ya están conectadas adecuadamente a Internet? A ver,
Hasta ahorita se tiene el diagnóstico que nos menciona que el 60% de las escuelas tienen una conexión a Internet. ¿Sí? El gobernador ha sido muy enfático en que revisemos realmente la velocidad, la cobertura, y estaremos empezando a trabajar en el año 2015 para decir estas escuelas están al 100% en estos aspectos. Lo que sí estoy cierto es que empezaremos en estas dos partes. Las 1,417 escuelas que estarán generadas, donde tenemos el primer millón de alumnos, y las zonas más pobres del estado, que son la zona sureste y la zona norte de nuestro estado. Muy bien, vamos a tratar de darle salida a algunos de sus comentarios. Vamos a ver si podemos leerlas desde la pantalla para que nuestros invitados, en caso de que alguno de estos comentarios vaya dirigido a ellos, podamos entonces obtener la respuesta. Por ejemplo, tenemos a Jan Perú, nos dice, es curioso, pero hay lugares en México en los que se carece de muchas cosas, pero la televisión y su programación basura predominan. ¿Alguien quisiera hacer un comentario sobre este tuit que nos envía Jan Perú? Estamos fuera. Sin comentarios. Sin comentarios. Yo creo que es una de las cuestiones que plantea esto, que planteó el secretario, es decir, y que también yo quiero matizar en este sentido. Es decir, por una parte, yo creo que parte de nuestro trabajo también como asociación y como programa de las cumbres es contribuir a las políticas públicas, que son distintas líneas de acción y que hay que llevar adelante para transformar esa situación. En relación a esto también lo que decimos es queremos contribuir a crear una cultura de la participación ciudadana para empoderarse con el medio y con los propios relatos, y a lo mejor eso contribuye a que no ocurran cosas como esta. De manera que yo creo que hay muchas líneas de acción, y una línea de acción que en la que estamos trabajando nosotros decimos la participación ciudadana. La tecnología, tenemos que empoderarnos de la tecnología, porque si no la tecnología nos va a pasar factura con todos los relatos, los programas y los contenidos que no queremos, llámese televisión basura, llámese el adjetivo que se le quiera dar. Y la otra, y yo creo que es importante, es cooperar en un espacio común. Es decir, tenemos un espacio común que se ha dicho aquí al inaugurar este TV Morfosis, a nivel del mundo iberoamericano, poderosísimo, extraordinario, con capacidades creativas, y creo que juntos lo podemos hacer mejor, como se está demostrando en todas las acciones que llevamos adelante. Muy bien, vamos a tratar de darle salida a la mayor cantidad de sus comentarios. Dice Ivanelli, ¿de qué sirve tener internet en todos lados y muchas veces restringen nuestros comentarios? Es lo que nos dice Ivanelli. Podemos pasar a algunos otros comentarios y así los leemos la mayor cantidad posible. Bueno, vamos a esperar a que vayan corriendo porque definitivamente es interesante conocer lo que está comentando nuestra audiencia. A ver, ahí tenemos a Carlos Guzmán, nos dice, ¿cuál es la velocidad de internet que se entrega a las escuelas y para cuándo se tiene planeada la cobertura al 100%? Ya lo comentaba el secretario de Educación. Si me permites, ahí la cobertura que se tiene al 100% está planteada a que tengamos una situación de una cobertura total con una frecuencia importante y 10 gigas de velocidad es en el 2018. Ese es el planteamiento que se tiene para que el 100% de las escuelas de educación del país estén conectadas en este año. Muy bien, secretario, ahí está ampliada la respuesta a el comentario de nuestra audiencia. Vamos a leer algunas otras antes de dar pues ya básicamente el tiempo para la conclusión de este espacio. Estamos acercándonos ya lamentablemente a la recta final, pero yo no quisiera concluir este encuentro sin que dijéramos a nuestra audiencia cuál es el reto inmediato que ustedes ven una vez que, bueno, hemos hablado de herramientas casi cubiertas, hemos hablado de contenidos también y hemos hablado de estudio de las audiencias. ¿Cuál sería la hebra, el filón que aún resta por considerar? A ver, Sergio. Empezar. O sea, el tema es, si bien el lema de mi universidad es piensa y trabaja, a veces nos quedamos muchos años pensando. Creo que es momento de arrancar. Creo que todos deberíamos de estar pensando en que esto
Es un proceso donde tenemos que tomar riesgos, donde no vamos a ser perfectos, donde no nos va a ir bien, donde vamos a ser criticados, pero que si no lo hacemos, vamos a seguir viendo cómo otros lo siguen, cómo otros sí lo intentan y cómo otros van a llegar otra vez, 10 o 20 años antes que nosotros, a los espacios a los que deberíamos haber llegado. Gustavo. Yo creo, bueno, estaba leyendo, me estaba acordando de una frase del informe de McBride, en los años 70, 80, ¿no? No sé si estoy equivocado, que recomienda a Naciones Unidas de alguna manera internacionalizar también los contenidos, que los pueblos se conozcan. Y si los pueblos no se conocen, es imposible hablar de una integración latinoamericana ni de otro aspecto. Entonces yo creo que el compartir los contenidos, desarrollar los contenidos en conjunto, lo hemos hecho con Argentina, lo hemos hecho con Cuba, con Venezuela, ¿no? Algún momento también hemos compartido con México algunas cosas, pero creo que la constante en esta es empezar a desarrollar los contenidos e internacionalizarlos, ¿no? Hay ejemplos interesantes como Doc TV, Tal TV, etcétera, pero creo que el esfuerzo ese tiene que ser incluso en vivo, en directo, de cosas que pasan en los países. Don Alberto, a propósito, y también del ATEI, ¿qué tanto están intentando hacer esta integración a través de los 160 socios que ya mencionábamos? Sí, yo, en la línea de lo que dije y lo que acaba de mencionar, yo creo que esa integración, el conocimiento, aquí lo dijo el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo, no nos conocemos, tenemos que conocernos, ha habido muros, ha habido barreras que han impedido que nos conozcamos. Creo que ahora no estamos... Yo soy bastante optimista en ese sentido, lo estamos conociendo mucho más que antes. Estamos caminando por sendas que antes de alguna manera estaban muy cerradas y muy cortas. En todo el campo, sobre todo de la producción audiovisual. Yo creo que en este momento, en el mundo, llamemos latino, iberoamericano, hay vínculos más estrechos que en otros momentos y debemos aprovecharlo. El conocimiento es fundamental para poder operar, pero no solamente el conocimiento del otro, de la gente, pero el conocimiento de experiencias que se dan en América Latina y en el mundo iberoamericano que son muy interesantes para aplicarlas y replicarlas en distintos países y que se ha estado haciendo y me consta, y no voy a mencionar casos específicos, porque está Tristán y la experiencia de Canal Encuentro ha servido también para proyectarse al conjunto iberoamericano. Yo creo que eso es importante. Yo diría... Y decir una cosa en el tema del conocimiento y la cooperación. El año que viene vamos a lanzar, porque consideramos que debemos trabajar en el campo de la cultura, de la cooperación y la cultura del reconocimiento mutuo. En Medellín ha habido una experiencia extraordinaria de Telemedellín que se llama M24. 24 horas la televisión abierta a los ciudadanos. El año que viene vamos a hacer Iberoamérica 24 horas, donde vamos a ver que de alguna manera contribuir a ese empoderamiento de la televisión por un día. Múltiples televisiones que van a estar ocupadas por los ciudadanos, enviando sus trabajos, enviando sus visiones, su mirada, construyendo sus relatos. Yo creo que esa es parte de una línea que queremos desarrollar para esa cultura de la participación y esa cultura de la que podríamos llamar esa contribución a la alfabetización mediática, haciendo, trabajando, mirándose y reconociendo los otros. Muy bien, pues lamentablemente el tiempo se nos agotó. Queremos agradecerle a nuestros 4 invitados, el secretario de Educación Francisco Ayón, don Alberto García, Gustavo Iván Portocarrero, Sergio Ramírez, muchas gracias por haber participado en que es nuestro primer programa. Y la invitación, por supuesto, es para que usted siga al pendiente. Esto apenas empieza, son muchos los temas a debatir a lo largo de estos próximos 3 días y la invitación también es para que se mantenga participando a través de las redes sociales. Muchas gracias y muy buenas tardes.